¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes esta noche nuevamente a través de las redes sociales de Aceros Arequipa. Hoy tenemos un interesante tema denominado Mantenimiento Industrial, Sistema de Protección Anticorrosiva, desarrollado por nuestros amigos de Pinturas Izabal. Y el instructor va a ser en esta oportunidad el ingeniero Fernando López Torres, ¿sí? Y eso ya lo estoy adelantando en estos momentos y les comento que por favor no dejen de compartir el enlace, avisen ya a los compañeros metalmecánicos de la industria metalmecánica, los cerrajeros, soldadores, los profesores que en esta semana en esta semana que viene, van a estar celebrando lo que es la semana técnica acá en el Perú. Entendería yo también que esto se celebra de repente en otra fecha en Bolivia, Colombia, Ecuador. Por favor, coméntenos por ahí y déjenme saludar en estos momentos a la primera persona que se conectó esta noche con nosotros, que es el amigo Paul Seminario. Buenas noches, saludos desde Piura. Ya ese seminario tiene que ser de Piura. ¿De dónde más? Nuevamente también el amigo Jesús Orozco, Fernando Aquije, buenas noches desde Chincha. Ajá. Aceros Arequipa desde Chincha, buenas noches, saludos cordiales desde el Brain, el Aníbal Carguanalpa. Muy bien, no dejen de compartir esta capacitación. Estamos empezando ya en breve. El tema de esta noche va a ser, les comento, mantenimiento industrial. Ajá, sistema de protección anticorrosiva por nuestros amigos de Pinturas Izabal. Y seguimos con los saludos desde el Bray, José Luis desde Comas, Eric Aranda nos dice desde Ayacucho, desde dónde están nuestros amigos, el profesor Miguel Erquinio. Ayer o antes de ayer, el profesor Miguel Erquinio ya en Oroy, estado de cumpleaños. Un fuerte abrazo, profesor Erquinio. Yo me he acordado de usted. Los, por X motivos no he podido llamarlo, pero sí, desde acá lo estoy saludando en público. Profesor Erquinio, un fuerte abrazo ahí en la Oroya. Y esta semana, como usted bien dice, estamos celebrando la semana técnica. Desde Chiclayo, Monsefú, el amigo Jorge, no dejen de compartir, pasen la voz para que más personas puedan participar de esta capacitación, puedan ilustrarse un poco, puedan aprender un poco, o si no, sencillamente refrescar los conocimientos y también, ¿por qué no?, a través de los comentarios, poder comentar sus experiencias, que eso nos enriquece a toda esta comunidad de amigos que están involucrados en el área metalmecánica. Vamos nuevamente con los saludos, vamos por esta pantalla por acá. Saludos de Huancavelica, Perú. ¿Dónde están nuestros amigos? Acá está el amigo Ronald Zapata desde Cochabamba, Bolivia. Un fuerte abrazo para él. ¿Dónde están nuestros amigos de Colombia, de Ecuador, desde Hilo? Nos saluda César Cárdenas. Muy bien. Saludos a todos, nos dice Arnold Rodríguez. ¿Desde dónde más? Desde Ecuador. Alex Chamba Castro, desde Ecuador. Un fuerte abrazo para ti, Alex. Muy bien. También están ahí el link para que puedan inscribirse en esta capacitación. Es importante que se registren en cada capacitación que haya cada semana o cada 2 semanas. No dejen de registrarse porque eso va alimentando nuestra base de datos, que es importante para que cuando haya alguna capacitación presencial o alguna actividad relacionada únicamente a la capacitación, nosotros nos vamos a escribir de repente por el chat, de repente un correo electrónico, ¿sí? No se preocupen que esa información es únicamente para Aceros Arequipa. Pepe Calef, desde Puno, muy bien. ¿Desde dónde más? Aquí ya estamos empezando, amigo James Cueva, ya estamos empezando. Muy bien. A ver, Pacasmayo, Mauro, desde Colombia, Smith Triana, un fuerte abrazo para ti. Desde Bogotá, Isaac Lugo, muy bien. Ajá, desde San Lorenzo de Atén, dice acá. Amigo Alonso González, un fuerte abrazo para ti. Y vamos a ver por acá, está muy bien. Un poquitín más, saludos desde Lima, buenas noches. Por acá estamos viendo, cuadrando Tierra del Cuy. Buenas noches, saludos de todos, a todos. Roberto Casilla, desde Tierra del Cuy. Desde Ecuador, González Charlie. Desde Lambayeque, Juancho López. Ajá. Beto Javier Reyes Cochachín, buenas noches, saludos desde Perú. Bucaramanga, Colombia, Julián Eduardo. Desde Huaycán, David Rodríguez, lo que me hace acordar acá justamente de Huaycán City, dice David Rodríguez. El martes 24 y 25, vamos a desarrollar juntamente con la Universidad Nacional de Educación y vamos a desarrollar lo que es la jornada de carpintería metálica para todos nuestros amigos metalmecánicos del cono oeste, acá en Lima, Perú. Muy bien. Buenas noches desde Casmas, nos dicen, a ver,
Buenas noches, Julio, Nina, Juan Carlos, Exxon Márquez, desde Huaraz, desde Pisco. Buenas noches a todos presentes. Juancho López, muy bien, desde Santa Cruz, Bolivia. Andrés Villavián, muy bien. Ahora sí vamos a centralizarnos en nuestra capacitación de hoy y para lo cual quiero justamente nuevamente nombrar el tema que vamos a desarrollar es mantenimiento industrial, sistema de protección anticorrosiva por nuestros amigos de Izabal, Perú. Para lo cual el instructor esta noche va a ser nuestro capacitador, va a ser el ingeniero Fernando López Torres, a quien le doy la bienvenida. Por favor, Fernandito, hazte presente acá con nosotros, por favor. Carlos, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha muy bien, se te ve muy bien. Fernando, muy buenas noches contigo. Buenas noches, Carlos, y a través de la señal de Aceros Arequipa a todos los amigos que tenemos otra vez esta segunda oportunidad de centrarnos un poquito en este mundo que por lo menos a mí, yo sé que a varios de por aquí les fascina, que es el mantenimiento industrial. El mantenimiento industrial, aunque parezca mentira, es el óbice o es la razón de pérdidas que pueden llegar en la empresa al 30-40% de todos los costos en pérdidas. Y a veces se le toma muy poco interés, ¿no? Siempre terminan viendo los temas de mantenimiento industrial en la parte estética y cosas que no terminan de solucionar. Entonces, Carlos, cuando tú me digas, comenzamos, es una pequeña capacitación de 40 minutos, he tratado de abreviarlo al máximo y si me dices que arrancamos. Perfecto. Por favor, Walter, ya para poder ver la presentación, perfecto, ya estamos viendo la presentación. Coménteme un poquito Izabal, estimado Fernando, para que nuestros amigos puedan recordar o reconocer a lo que es Izabal. Ya tenemos 10 años acá en el Perú. Exactamente, Izabal es una empresa española, nosotros como Izabal en Perú, ya este año cumplimos 10 años. Es cierto de que en Perú Izabal está más reconocido en un sector del mantenimiento industrial que es la línea de suelos para los distintos tipos de industrias, la industria alimentaria, la industria petroquímica, suelos que muchos de nuestros amigos conocerán como los populares pisos de morteros poliuretanos, suelos de autonivelantes epoxis. Esa es la especialidad que en Perú tenemos como Izabal, pero en realidad Izabal, al ser una fábrica, es la segunda fábrica de mayor importancia en España, pues otra de sus líneas principales es lo referente a mantenimiento industrial, ¿no? Donde, repito, está agrupado la línea de suelos, pero en el Perú, en esta línea de mantenimiento industrial anticorrosivos, tenemos 3 años en el Perú, repito, y estuvimos participando últimamente en una feria acá en Lima, justamente abocada al tema de la protección anticorrosiva, ¿no? Y bueno, manejamos estas dos líneas de interés y también una tercera línea de lo que son las pinturas de fachadas. Acá se está haciendo la restauración de los centros históricos en Lima, en Cusco y en Arequipa. Hemos tenido mucho contacto con amigos que ahora los veo en el Facebook, tanto en Bolivia, por ejemplo, en Bolivia hace varios años que hicieron la remodelación de la Asamblea de Diputados, algo así, una nueva. Eso están con productos Izabal, se hizo con productos Izabal, creo que fue un poco antes del COVID. Y en Ecuador también llegamos mucho, pero principalmente a través de la línea de suelo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahorita, ¿en qué tipo? Mencionaste el tema de Cusco en algún momento que hemos estado conversando, ¿no es así? Sí, bueno, estamos participando en varias construcciones de estructuras en paralelo con Aceros Arequipa, recubriendo o protegiendo, que es la principal función de una pintura, ¿no? Siempre se cree que la pintura es un tema estético y en la realidad la pintura, o sea, la principal función de la pintura es la parte de la protección, ¿no? Es su principal función. Si nosotros dividimos porcentualmente cuáles son las funciones de una pintura, la pintura en un 80% es la protección de un sustrato, ¿no? En este caso de los aceros o de los hierros, ¿no? Un 15% tiene que ver con el tema de la señalética, de ahí vienen todas las pinturas de señalización vial y otros tipos de pinturas, y solo un tema de 5% que es en la parte decorativa, ¿no? Solo que en algunos mercados, como los nuestros, a veces se ve a la pintura más en su función decorativa, que repito, es un porcentaje muy pequeño en su relación en sus funciones,
y la principal es la protección, ¿no? Y en este caso es donde vamos muy en paralelo con Aceros Arequipa. Claro, eso me parece súper interesante porque si no aplicamos un buen proceso de repente de pintura o si no le damos la importancia del caso a la calidad de la pintura, a corto plazo vamos a tener una serie de inconvenientes. ¿Es así? Así es, Carlos, así es. Por eso comenzaba iniciando que les decía de que esto no lo digo yo, lo pueden encontrar hasta en Wikipedia, que es prácticamente un 30 o un 40% de los costos que no debieron ser en la industria es a consecuencia justo de un mal mantenimiento. Un mal mantenimiento. A veces nos enfocamos en gastos enormes en estructuras y nos olvidamos de esa parte principal, ¿no? De la protección. Perfecto, Fernando. Ahora sí te dejo libre a tu disposición las pantallas para que puedas brindar la presentación. Yo voy rescatando acá algunas preguntas de nuestros amigos que nos siguen en estos momentos. Hay una muy buena cantidad de personas que se han conectado para seguir justamente esta excelente presentación que nos van a dar nuestros amigos de Izabal Perú, Mantenimiento Industrial, Sistema de Protección Anticorrosiva, por justamente acá nuestro amigo Fernando López Torres. Adelante, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ver, nos está avanzando ahí, verán el título, nuevamente repetimos, es Sistemas de Protección Anticorrosiva. Entonces voy bueno, esta es la agenda que ha estado publicándose por Aceros Arequipa, voy un poquito rápido en esto. Recordarán que Izabal es una empresa española y como tal, pues todos nuestros sistemas de seguridad, todos nuestros sistemas de calidad están basados a la norma europea, ¿no? En nuestros países, de los compañeros que veo en el Facebook, mayormente Colombia, Ecuador, Bolivia, siempre nosotros estamos un poquito bajo el paraguas de las normativas norteamericanas, ¿no? De Estados Unidos. Pero eso es la normativa americana, ¿no? Hay otras normativas como la norma UNE, que es con la cual se hacen todos los tipos de certificaciones para el mercado europeo. Ya son normas estandarizadas, entonces se pueden utilizar fácilmente, ¿no? Yo, dentro de los objetivos que me he trazado, por lo menos para compartir con ustedes, el principal es volver a redefinir los conceptos en este tema de pinturas. En estos 30 años que me voy paseando por estos mundos de la pintura, desde mi salida de la universidad y de mi instrucción técnica, veo que en el mercado peruano y en el mercado boliviano, que he participado en varias obras, veo que el principal problema que tenemos es la falta de una deficiente definición de los conceptos elementales. Y es ahí donde creo yo que vienen todos los problemas en el tema del mantenimiento industrial referente a lo que es pinturas. Entonces, el objetivo para mí en esta capacitación es poder, si todos hoy salimos con un consenso en estas definiciones y entendiendo claramente estas definiciones, por ejemplo, qué es corrosión y qué es oxidación, yo lo voy a dar por éxito, porque estoy seguro de que una vez que nosotros tengamos claro estos conceptos y tengamos una comunión en estos conceptos, pues todo lo que hagamos después va a ser positivo, ¿no? Yo recuerdo, hay una frase que siempre se la cargan a Einstein, que cuando le preguntaban cómo podía resolver los problemas matemáticos tan complicados, él siempre respondía de que si uno define bien, la solución siempre es fácil, ¿no? Y estoy seguro que a ustedes muchos les habrá pasado lo mismo. Por eso es que quería comenzar con esto del tema de la definición y conceptos. Estoy seguro que por acá vamos a entender muy bien la razón. Vamos a ver. Ustedes habrán escuchado siempre la frase que tengo cuando hablamos de acero, ¿no? Tengo el problema de la oxidación del acero. Tengo el problema de la corrosión del acero. A ver, la oxidación es un proceso de la corrosión. Así como está la oxidación o la oxidación por oxidación, hay procesos de corrosión galvánicas, hay procesos de corrosión química y hay procesos de corrosión, como hemos puesto en la imagen aquí, de lo que es la oxidación en los elementos orgánicos, ¿no? Entonces, la oxidación no es, vamos a decir, una característica propia y exclusiva de los metales. La oxidación es la interacción entre las moléculas de oxígeno y todas las diferentes sustancias que pueden haber en la naturaleza. Por eso que acá en la gráfica pongo tanto un perno
como pongo la manzana. En ambos casos están sufriendo un proceso de oxidación. Entonces, la primera definición que les decía que quería buscar ese consenso era definir que una cosa es la corrosión y otra cosa es la oxidación. La oxidación, repito, es uno de los procesos por los cuales se ocasiona la corrosión. Yo recuerdo mucho, y siempre lo hago relucir porque me dio mucha gracia de un compañero aquí en Izabal, en Lima, que cuando estaba dando una charla me decía que existía corrosión galvánica, corrosión química y la corrosión por envidia, me decía él. Entonces todo el mundo en la sala se quedó un poco sorprendido. Esto, corrosión por envidia, sí, porque yo he escuchado que la envidia me corroe. Algo tenía que ver también, ¿no? O sea, al final la envidia también puede corroer el alma, ¿no? Entonces, finalmente, esas son un poquito las diferencias entre corrosión y oxidación. Entonces, una vez que tenemos identificado directamente para el acero que el acero sufre procesos de corrosión por oxidación, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que nuestros aceros no se oxiden con facilidad. Entonces, para poder atacar esta característica, tenemos que definir cómo se da esa oxidación. Hay que recordar, y esto estoy seguro de nuestra época escolar, que la oxidación, en resumen, no es más que ceder electrones. Porque como ustedes saben, y en esto nuestros amigos de Acero Arequipa nos pueden explicar mucho mejor, el acero que nosotros podemos adquirir en el mercado no está en la naturaleza como tal. El acero se mezcla con otro tipo de metales, en el caso, por ejemplo, del acero inoxidable con cromo, con molibdeno, y entonces uno va obteniendo distintos tipos de acero. Pero todos los procesos, por una cuestión termodinámica, todos estos materiales tienden a volver a su forma natural. Entonces, un acero, cuando está en ese proceso con el oxígeno, tiende del cromo o el molibdeno a volver a su estado natural como estaba en la naturaleza. Y entonces, por eso que ustedes ven que mucho del acero, la corrosión es ese tipo marrón, porque esto ustedes recordarán que lo van obteniendo de la tierra, ¿no? De las canteras, de las minas, se van obteniendo todos esos metales, y entonces va tendiendo por un proceso de oxidación a volver a su estado natural. Ese es un proceso termodinámico natural, normal. Solo hay dos metales que en la naturaleza están como están y no se oxidan. Estamos hablando del oro y del platino. Pero claro, yo no creo que nadie quiera hacer una estructura de oro, ¿no? Aparte que el oro no tiene ciertas características que el acero nos puede ofrecer en la parte estructural, ¿no? Pero después todos los metales como tal no están en la naturaleza en ese estado, por ende, en reacción con el oxígeno, tienden a oxidar. Hago una primera pregunta, Carlos. No sé si me estoy yendo muy rápido, si estoy hablando palabras de definición o estás siendo bastante claro y bastante conciso en lo que estás explicando. Inclusive, yo lo entendí, te estoy entendiendo muy bien porque estoy entendiendo de que estás hablando de una manera que cualquier persona experta o inexperta, te puede entender. Eso quisiera, Carlitos, porque, como les digo, este tema de oxidación no es algo que hemos aprendido los ingenieros en la universidad. En el caso de Perú, la oxidación lo aprendemos en tercero y media, cuando hablamos de que la oxidación es un proceso de ceder electrones, ¿no? Yo puedo dar otra gráfica que yo recuerdo que para mí fue muy, muy didáctica, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen en la mente cómo es una batería, por lo menos de las antiguas de auto, ¿no? Es una caja donde tienen la bornera del polo negativo y la bornera del polo positivo. Y dentro de esa caja hay unas placas, ¿no? de unos metales que son metales de mucha nobleza. ¿Qué es nobleza? La facilidad de ceder electrones. Ustedes recuerdan ahí, estoy hablando de la época escolar, que tenemos siempre en la molécula, tenemos electrones que están en los spin más alejados y entonces son más fáciles de ceder electrones. Bueno, en esa batería, que pongámonos en esta imagen, que estuve buscando una imagen ahora en la tarde, pero no la voy a encontrar, pero yo sé que todo el mundo tiene
en su cabeza la idea de una batería, uno pone varias placas de estos metales nobles. Yo les pregunto, no me lo respondan, probablemente sea pregunta del examen, pero yo les digo, ¿qué pasa si yo quito el agua de esa batería? Voy respondiéndoles, ustedes lo saben, deja de generar corriente, ¿no? Deja de generar un voltaje porque no hay conductividad, porque el agua es el que hace que esos electrones que pasen entre la diferencia de potencial generen, en este caso, la corriente. Que la corriente, como ustedes saben, no es más que el paso rápido de muchísimos de millones de electrones que generan esas cargas eléctricas, ¿no? Entonces, ¿por qué les doy esta gráfica mental? Porque lo que tenemos que hacer en el acero es un poco de lo mismo en las baterías, es quitar el agua, porque si nosotros quitamos el agua ya no va a poder producirse esa pila galvánica, ya no se puede producir. Y entonces así es como que la mayoría de pinturas trabajan en el tema de mantenimiento para la protección anticorrosiva, no quitando el agua. Lo que hacemos es colocar una película que genere una barrera para que no haya esa oxigenación, ¿no? Porque ustedes habíamos comentado de que para que se dé esa oxidación tiene que haber una reacción con el oxígeno. Entonces, las pinturas, y ahí ya nos metemos en este fascinante mundo de las pinturas, dan esta protección como lo que se denomina una capa barrera. Colocamos una barrera a la mitad. Ustedes sigan con la idea de la batería, cortamos con una madera o con un plástico la batería por la mitad y entonces hacemos que ya no haya conductividad y ya no se procesa o ya no se genera la oxidación. Así es como trabajan las pinturas. ¿Por qué también les quiero definir esto? Porque yo he visto en este tiempo que muchos de los proveedores de pinturas comenzamos a hablar de que esta pintura es la pintura de sincromato, de zinc orgánico, zines inorgánicos y 50.000 tipos de tipos de cargas que se añaden a las pinturas. ¿Esto por qué se da? Porque, bueno, ya estamos viendo de que la pintura ofrece esa protección como una capa barrera. Pero hay otra forma también de corregir ese proceso de oxidación. Es incorporando cargas, al igual que la batería, que sean mucho más nobles en el proceso corrosivo, que sean mucho más nobles con respecto al acero. Entonces, si yo pongo una capa barrera sobre mi acero y a esa capa barrera que va a cortar la conductividad, encima le agrego cargas de metales mucho más nobles o mucho más que se entreguen en el proceso, cuando el acero tenga necesidad de generar electrones, lo que se va a entregar en ese proceso de oxidación no va a ser los aceros, va a ser el metal que yo he incorporado a esa pintura. Pero para que eso se dé, tiene que haber una perfecta conductividad. Entonces, por eso es que ustedes que están en mantenimiento habrán leído, o lo harán así, de que cuando quieren incorporar una pintura que tenga una protección de barrera, pero a su vez tenga una protección anódica, como se le domina al incorporar estas cargas, les exigen que tengan una preparación de superficie, que ahora lo veremos también en unos cuadros, que les permita a ustedes retirar toda esa parte ya oxidada que no es conductiva, porque si yo agrego pinturas y pinturas o capas de capas, porque ustedes habrán oído de que para lograr, repito, lo veremos en los cuadros más adelante, voy adelantándolo para ver. Más adelante va a estar aquí, bueno, le voy a mostrar más los cuadros de preparación, estos cuadros, esto lo vamos a ver, pero retrocedo nuevamente. Si nosotros a la hora de hacer una preparación de superficie no logramos que las cargas anódicas estén en perfecto contacto con nuestro acero, es en vano que estemos preocupados en que sea una protección anódica o catódica, porque no existe esa pila galvánica que hemos dibujado en nuestra cabeza. Entonces yo siempre termino un poco ahí
peleándome con otros ingenieros y con otros técnicos y decirle, ¿para qué nos preocupamos tanto de que si tiene una carga orgánica, inorgánica, o si es zinc o es óxidos de micacio o cualquier tipo? Antiguamente ustedes recordarán que también teníamos los tipos sincromatos, que ahora han sido descontinuados por temas de medio ambiente, pero si no tenemos una buena preparación de superficie, es en vano estar hablando de la protección por una acción catódica o anódica. Acá debemos preocuparnos simplemente en colocar una muy buena pintura que nos permita ser una barrera del oxígeno con respecto a nuestra estructura. Voy a avanzar un poquito. Bueno, acá hay otra definición de oxidación y corrosión, ¿no? Las diferencias. Ahí ven uno de los clavos que ya está corroído, pero verán que esa corrosión se puede dar. Vamos a ver un poco una de las respuestas a la pregunta, pero ahí verán en ese clavo de que se está corroyendo, pero esa corrosión puede ser por oxidación, pero también puede ser por una corrosión química, ¿no? En el Perú, por ejemplo, pasa mucho que se colocan en las cubiertas, en los techos, unas planchas metálicas y pasa una cosa bien anecdótica. En los lugares de la selva donde llueve muchísimo, no se corroe tan rápido la chapa como se corroe acá en Lima, que en teoría no llueve tanto. Pero esto se da porque las chapas metálicas en Lima no solo están sometidas a la oxidación, sino que están también sometidas a la corrosión química, porque como tenemos atmósferas que están llenas de sulfuros o de cloruros, van arrastrados con los vientos, se posan sobre la chapa metálica y ahí viene un proceso de corrosión química. Ya no es un proceso de corrosión por oxidación, es un proceso de corrosión química. Voy avanzando para que lo vean un poquito más adelante. Les dije también al principio de que nosotros nos vamos a basar en la norma europea. La empresa Isabal es una empresa europea y nos debemos a eso, y nuestras certificaciones están basadas en base a esta norma UNE de la normativa ISO, ¿no? En este caso la 12944. Ahí verán en este cuadro, no, sí ven el cuadro, ¿no? Ahí sí. Sí se ve. Perfecto. Ahí verán en este cuadro que para saber elegir qué tipo de protección es la que vamos a brindar a nuestro acero, tenemos que nosotros saber qué tipo de atmósfera o qué tipo de ambiente es el que queremos instalar este tipo de acero, porque no es lo mismo al tratar de proteger un acero que va a estar en un pilote en el puerto, un pilote que está metido dentro del mar, o una tubería de petróleo que puede estar enterrada en un desierto, a un acero que va a estar en una zona de campo donde no hay contaminación industrial, y entonces pues ahí con simples capas barreras podemos lograr muchos años de protección anticorrosiva, ¿no? Entonces el primer paso para poder tener una muy buena elección de un sistema anticorrosivo es poder identificar qué tipo de ambiente es el que tenemos. En la segunda columna lo ven ahí, ¿no? Si es un área rural, si son áreas de costeras. Acá en Lima, por ejemplo, donde estoy yo ahora, la corrosión, repito, a pesar de que creo que Lima es la segunda capital del mundo con menos precipitaciones, pero ya los que conocen Lima verán que acá todo está oxidado, ¿no? Y corroído, por supuesto. Entonces, estas categorías en la primera columna viene a ser un poquito lo que va a obligar a qué tipo de preparación de superficie son las que tenemos que brindar. Y aquí es donde puede haber una pequeña confusión, porque acá en el Perú, por lo menos en el Perú, y sé que en Ecuador también, nos basamos mucho en la normativa norteamericana. Y la normativa norteamericana está basada en la Society Painting Coating, que es la SSPC. Por eso que ustedes verán que es la SSPC 1, SSPC 2 y hasta bueno, en el caso de pinturas, hasta la 13 o 14, ¿no? Porque hay otro tipo de preparación en superficie. Esto es lo mismo
pero en normativa europea, el SA1, el SA2, el SA2,5 y SA3 es lo mismo que esto que estoy seguro nosotros vemos más por nuestros mercados, ¿no? De la normativa norteamericana, repito. Nosotros, Carlos, por si acaso, no sé si te llegué a enviar el catálogo para que pueda estar en el link, o si no, bueno, ahí ahora voy a hacer que Charlie, que también está en el tema, ponga el link del catálogo, porque ahí están todas estas tablas y su comparativa con la normativa norteamericana. ¿Vale? Lo corren ahorita, no te preocupes. Vale, excelente. Luego, también hay una preparación de superficie manual o mecánica que muchas veces, por lo menos en Perú, se le deprecia mucho, pero con una buena preparación manual mecánica, llámese lijas o abrasivos de máquinas de tipo amoladoras o lijadoras angulares, se puede lograr una muy buena preparación. ¿Por qué? A ver, acá tengo que contarles una cortita historia de por qué las pinturas han cambiado tanto en los últimos 30, 40 años. En los años 80 y 90 principalmente, se comenzó a hablar en el mundo mucho sobre la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Que ya no me voy a meter en si positiva o negativa. Lo que sí está claro es que muchas de las decisiones que se han tomado es basado en ese tema de la protección ambiental. Y entonces, en esa época se comenzaron a retirar muchos tipos de resinas que en realidad funcionaban, ¿no? Funcionaban bien. Yo recuerdo, he conversado con muchos pintores antiguos que me decían de que pintaban con una resina de base de aceite, con un azarcón, le llamaban ellos, que no era más que un óxido de plomo, que lo tiraban en los pilotes de los muelles y pintaban cada 3, 4 años y la estructura quedaba perfecta y duraba 20, 30 años. El tema está de que esos materiales no solo eran contaminantes, sino son muy dañinos para la salud, ¿no? Los metales pesados son muy dañinos para la salud. Entonces se comenzaron a retirar estos metales pesados y se comenzaron a crear sustitutos. A la hora de crear estos sustitutos, obligaron a que las resinas cambiaran sus viscosidades. Y a la hora de cambiar su viscosidad, ya no anclaban muy bien en el soporte, en el acero en este caso, ¿no? Ya cuando uno pintaba, le obligaba a hacer un arenado con un perfil de rugosidad muy alto para que la pintura pudiera quedarse anclada, ¿no? Pudiera estar fija. Pero eso complicó mucho la industria de pintura porque lograr hacer un arenado al metal blanco o cercano al blanco obliga en principio a utilizar abrasivos que permitan pues tener un cero contaminación. Luego también ustedes hay que recordar que una vez que yo hago el proceso de chorreo o arenado, al segundo siguiente ya la capa de oxidación se comienza a formar. No es que yo retire el óxido y pueden pasar 2, 3 horas y no haya óxido. Ustedes lo ven que no hay óxido, pero ya en el segundo cero hay óxido. Entonces, si yo quisiera hacer una preparación de superficie muy exquisita, me obliga a tener una cámara de arenado y eso en el Perú todavía no hay. No lo sé si los amigos que están en otros países. Lo que hay aquí son áreas grandes que se van con arena y van haciendo elaboración y tratando de lograr este tipo de preparación de superficie. Pero acá permítame decirles que hay productos que sí permiten, que se llaman productos de alta humectación, que permiten pintar el acero con baja preparación de superficie. El problema de esto es de que estos productos no son tan baratos como lo que hay en el mercado habitual. Entonces, por ahí la gente lo descarta. Pero si volvemos a lo que comenzamos esta capacitación y recordamos de que el 30% de las pérdidas son como consecuencia de una mala protección de nuestras estructuras, quizás tendríamos que replantear, hacer los cálculos y ver que va a ser bastante
rentable invertir un poquito más en estas pinturas que ya se están produciendo en muchos lugares. No solo Isabal los tiene, hay otras marcas que también tienen estas pinturas epoxi, pero de alta humectación, que te permiten lograr altos espesores para lograr esa capa barrera con baja preparación de superficie. Por eso que al principio les comentaba de que a pesar de que esto requiere de un grado de preparación de superficie manual, con el uso apropiado de determinadas pinturas, que lo veremos al final de la presentación, podemos lograr garantías que pueden llegar a 15, 20 años de garantía, ¿no? De protección. En lo que respecta al grado de preparación, hay que saber, esto es visual prácticamente, y esto se tiene que hacer en campo para poder analizar qué es lo que necesitamos preparar, ¿no? Hay grados, ¿no? Esto, como repito, está en la norma SSPC o en la norma europea. Entonces, hasta aquí yo quería hacer primero un pequeño resumen. Primero, recordad que no es lo mismo hablar de corrosión y oxidación. La oxidación es uno de los procesos que genera la corrosión, ¿ok? Segundo, la preparación de superficie, la norma SSPC es simplemente una norma norteamericana de las cientos de las que hay, ¿ok? Solo que nosotros, como estamos muy enmarcados en el tema de las, vamos a decir, de las cosas norteamericanas, los norteamericanos siempre han estado muy encima de nosotros, no solo geográficamente, sino en este mundo de las pinturas también. Estamos muy creídos que esto tiene que ser de acuerdo a la norma norteamericana, y no es así. Pues yo ahora les estoy compartiendo la norma europea, por ejemplo, pero hay muchas más, hay muchas más. Tercero, de que yo quería que ustedes puedan poder definir de que muchas veces el invertir un poquito más en la pintura nos puede asegurar reducir estos costos por un mal mantenimiento y hacer rentable nuestra operación y hacer rentable también nuestros procesos de mantenimiento industrial. Ese es un gran consejo, Fernando, ¿ah? O sea, discúlpame, pero eso es un gran consejo porque finalmente de repente para estructuras pequeñas o medianas, el trabajo final es la carta de presentación y dice mucho del trabajador. Y lo que tú mencionas, oye, por un poquito más de inversión, estás asegurando que el trabajo va a perdurar mucho más tiempo. Muchas veces sabemos que de repente cuando se hacen estructuras metálicas livianas, las personas no hacen mucho mantenimiento, ¿no? Entonces, sí, lo que estás mencionando es un gran consejo, algo cierto que muchas veces se nos olvida y que también para las personas que desarrollan estructuras metálicas livianas, ¿cómo decirlo? Es la mejor carta de presentación, es la mejor alternativa, es el mejor consejo que se le puede dar al usuario final, a la persona que nos contrata. Así es, Carlos, así es. Claro, por eso que al principio les decía que teníamos que tener claro dentro de las definiciones que quería compartir con ustedes, que la definición de las funciones de una pintura. Las pinturas no están pensadas para ser un elemento decorativo, que es lo que normalmente nosotros tenemos como, vamos a decir, como concepto, ¿no? Nosotros siempre cuando en nuestras construcciones pensamos en la pintura, la pensamos en la parte decorativa, ¿no? Yo siempre a veces estoy atendido, no tengo nada contra mis amigos y arquitectos ni diseñadores, pero cuando hablo con un arquitecto, a veces está más preocupado que si el color es el color rojito que él quería o el color amarillo que él deseaba. Entonces, ahí es que a veces entro en los conflictos porque les digo, un momentito, usted me ha llamado a mí como un fabricante de pinturas y la principal función de una pintura es la protección, no es el tema decorativo. Elementos decorativos hay que recordar que es, incluso el acero puede ser usado como elemento decorativo, el acero, el vidrio, la madera, pero la pintura no tiene su función
principal en el tema decorativo. Y ese es un concepto que tenemos que erradicarlo, porque si no nos va a traer muchos problemas. Podemos estar nosotros haciendo una inversión significativa adquiriendo aceros de calidad como los aceros Arequipa, pero de repente pues hacemos nuestra obra, nos queda muy bonito y se lo presentamos al cliente. El cliente pasa unas semanas porque el acero Arequipa, por más que sea un acero de alta calidad, es un acero. Y como les decía al principio, todo elemento por un efecto termodinámico tiende a su forma natural. Y allí es donde tenemos que ir paralelo de la mano, las pinturas y el acero, para hacer que nuestros productos puedan durar muchísimos años, porque si no, van a tener los problemas de toda la vida. Entonces, para mí, yo creo que una de las cosas que le decía al principio, que es de mucho interés dentro de los 5 conceptos y que busco lograr una comunión, es justamente ese, que la pintura, las principales funciones de la pintura es la protección, no el tema decorativo. El tema decorativo tiene un porcentaje, ya les digo, y eso lo dice Wikipedia o lo que ustedes puedan ver por internet. El tema decorativo en las pinturas es un 5 a 8% dentro de todo lo que son sus funciones. No es más, no es más. No nos confundamos porque aquí, ya les digo, tenemos otra. Yo sé que en Ecuador a veces también pasa lo mismo. Pero bueno, entonces ahí teníamos esos 4 conceptos y quería ya entrar a la parte de los sistemas anticorrosivos, uno por tiempo, y otro para ir cerrando todo este ciclo de conceptos, ¿no? Miren, en lo que respecta a los sistemas anticorrosivos pasa una cosa, bueno, anecdótica, por decirlo a menos, ¿no? Que la gente siempre piensa como piensa en las pinturas como un elemento decorativo, simplemente se preocupan por el tema de color y si queda bonito, si queda brillante, si queda mate, si queda satinado, ¿no? Que es el grado de reflejo o brillo. Entonces, hacemos toda nuestra estructura y le damos una capita de pintura. Pero ustedes ya estamos definiendo de que la protección de nuestro acero va a estar basada en el espesor de la pintura, porque tenemos que generar una barrera. ¿Recuerdan? Tenemos que generar una barrera para que no entre el oxígeno. ¿Cómo aseguramos que esa barrera sea efectiva? Sí, en parte por la calidad de la pintura, pero en otra parte el espesor. Por eso que cuando ustedes están en las obras, ven que los ingenieros o los técnicos supervisores le ponen mucho empeño en revisar que el espesor de la pintura sea el adecuado para poder garantizar esos tiempos, ¿no? Y ahí es donde ustedes comienzan a oír las definiciones de espesor, que también entra en la confusión, porque como estamos en el lado europeo y después en el lado norteamericano, unos hablan de mils, que es la 10 a la menos 6 del metro, y otros hablan en micrones, que ya estamos hablando de unidades de pulgadas. Ese dato es importante porque veo que hay mucha confusión. Los mils, un mils es prácticamente 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, calculen, más o menos un mil, estamos hablando de que 40 mils es 1 milímetro. O sea, 40 mils es el ancho de una uña aproximadamente. 40 mils. Entonces, cuando nosotros colocamos una pintura de tipo esmalte, de tipo gloss sobre nuestras estructuras, estamos colocando 2 a 3 mils, o sea, un velito muy pequeñito, muy delgadito, que en la vida va a generar esa barrera para que el oxígeno no llegue al acero. No lo logra hacer. Por más que le tiremos 3, 4 manos de ese material, podemos generar pues 4 mils a lo mucho, pero de una resina permeable como son los esmaltes sintéticos. Entonces, los esmaltes sintéticos no protegen en nada. Me gustaría decirles que en nada, señores. No protegen nada. No hay esmaltes sintéticos que tendrían que tirar pues 10 o 15 manos para que podamos decir que sí gestiona como barrera. Los esmaltes sintéticos son para la protección de sistemas o para la protección de otros elementos ante otro tipo de
de procesos corrosivos, ¿no? Pero no a la oxidación, ¿ok? Entonces, cuando ya hablamos de protección del acero, siempre tenemos que hablar de sistemas de pinturas. No existe una única pintura que pueda ser un buen protector del acero. No existe. Yo sé que siempre es lo ideal, lo soñado, pero les puedo asegurar, y ustedes también lo podrán corroborar, que no existe una pintura como única, o una sola, que les pueda a ustedes asegurar garantías de 5 o 3 años incluso. No existe. Siempre para poder hablar de garantías de años, tenemos que hablar de sistemas. Y cuando el sistema es más alto, tenemos que hablar también de lo que viene a ser una imprimación, porque recuerden de que cuando queremos colocar un material muy ancho, por decirlo de una manera, o de mucho espesor, ese material va a ser muy denso y como tal no va a poder anclar con facilidad en el soporte, en el acero en este caso. Entonces nos obliga a hablar de alguna imprimación que pueda generar ese puente de anclaje para poder colocar lo que es la capa intermedia o lo que verdaderamente es la capa protectora, ¿no? ¿Qué pasa en los aceros? En los aceros que queremos lograr muchos años de garantía. Ya les digo, nosotros tenemos sistemas en ese catálogo que les va a juntar Carlos, estoy seguro. Verán que nosotros tenemos sistemas que pueden ofrecer 20 a 25 años. Pero ya estamos hablando de que son sistemas, y también que estamos hablando de espesores que pueden llegar a medio milímetro de espesor, ¿no? Ustedes, por ejemplo, bueno, los que son un poquito más antiguos como yo, recordarán que las embarcaciones, cuando uno está en los barcos, incluso a los barcos se le adherían zinc, unos ladrillos de zinc, para que cuando estén en alta mar los barcos, si tuvieran alguna fisura, una grieta, algo, sea el zinc el que se entregara en ese proceso anódico, ¿no? Que les estaba contando al principio. Y luego, cuando yo ya estoy hablando de sistemas anticorrosivos, una parte elemental es el acabado. ¿Por qué? Porque los sistemas epoxis, que son mayormente los mejores sistemas anticorrosivos, porque tienen una porosidad cercana al cero, o sea, no va a permitir que el oxígeno entre en contacto con el acero. Estos sistemas epoxi, si tienen una debilidad, su kriptonita, como diría Superman, son los ultravioleta. Los ultravioleta, los rayos ultravioleta que generan del sol, son la kriptonita de los sistemas epoxis. Entonces nos obliga que cuando nosotros trabajamos con sistemas epoxis al exterior, es prácticamente obligatorio acabarlo con un sistema que sí soporte los UV y que sí soporte los cloruros o los sulfuros que también le estaba hablando al principio. Por ende, cuando queremos tener un sistema de alta calidad, tenemos que pensar en un sistema, no en una pintura, porque no existe una pintura que como tal pueda ofrecer todo el comportamiento que requiere en la protección o en el mantenimiento un acero. Entonces, nosotros como Isabal, lógicamente, como la mayoría de las empresas de pinturas, para el tema de la oxidación o para evitar la corrosión por oxidación, sí nos inclinamos a los sistemas epoxis, ¿no? Repito, ¿por qué los epoxis? Porque los epoxis son capas barreras de muy baja porosidad que impiden, seguimos con, no les dije que quiten la idea de la pila galvánica en la cabeza, que impiden que haya ese ceder electrones, que no se genera la pila galvánica y por ende no hay transmisión de electrones y ya evitamos la oxidación. Estos sistemas IMPREX son sistemas que también les estaba comentando, que son de los denominados de alta humectación, o sea, con baja preparación de superficie podemos lograr un correcto anclaje, ¿no? Porque yo puedo tener una pintura que no permita el paso de nada de oxígeno, pero si yo no logro que esa pintura esté perfectamente adherida, una vez que se salga la pintura, ya el acero quede expuesto.
Entonces también tenemos que observar que esa pintura tenga una muy, muy, muy buena adherencia, ¿no? Que es lo que ven apuntado. En el caso de Isabal, repito, los sistemas epoxi para el mantenimiento industrial está dentro de nuestra línea Imprex. Entonces, hay muchos Imprex dentro de nuestra línea de anticorrosivos. Hay el Imprex mío, que no viene de propiedad del mío, sino que son las siglas del óxido de micacio, que es un óxido muy estable y muy, muy bajo en el tema de contaminación. Recuerden que esta es norma europea. Los europeos en ese sentido son hasta pesados. Entonces, ellos trabajan siempre con materiales que principalmente no dañe al que aplique ni el medio ambiente. Y después ya ven cuántos años de garantía dan, ¿no? Y nuestros sistemas están complementados con otra línea de pinturas, en este caso de poliuretano, porque ya les había dicho que no podemos acabar en exterior con epoxis porque los UV son la kriptonita de todos los sistemas anticorrosivos. Acá no estoy hablando de Isabal únicamente, estoy hablando de sistemas epoxis, que hay mucho en el mercado, solo que les estoy comentando que estos epoxis son de alta humectación. Incluso dentro de Imprex nosotros tenemos un sistema de tintometría industrial en el Perú. Creo que somos la única empresa que hoy por hoy tiene sistema de tintometría para epoxis. Entonces nosotros podemos desarrollar, tanto en los acabados de poliuretano como en los epoxis, todos los colores que ustedes tengan en cartas normadas, ¿no? Las cartas Pantone, la carta RAL, la carta NSS, todos esos colores que están normados. Colores, por ejemplo, el azul de Aceros Arequipa, ya lo tenemos ordenado. Ustedes simplemente dicen el color Acero Arequipa está normado y ese ya las máquinas entintan a esos colores. ¿Por qué es importante lo de entintar? Porque si nosotros nos dedicamos a pintar con un solo color todo, para hacerlo rápido y para ahorrar, no estamos haciendo ahorro. Porque recuerden de que las pinturas trabajan por capa barrera, pero también trabajan como un ánodo de sacrificio, o sea, se van entregando en el proceso de oxidación. Entonces, cuando hay un proceso de corrosión, en vez de que se dé electrones, recuerden, en vez de que se dé en nuestro acero, se va a dar en la pintura. Eso hace que la pintura se vaya adelgazando. Entonces, si nosotros hemos pintado todo nuestro sistema del mismo color, no nos vamos a dar cuenta que se está adelgazando nuestra pintura. O de otra manera, porque recuerden, dentro de la corrosión también está la corrosión por abrasión. En zonas costeras, el mismo viento va actuando como si fuera pasando una lija, una lija, una lija, una lija. Si nosotros pintamos de un solo color, o sea, si ponemos la base de color azul, la capa intermedia de azul y el acabado de azul, cuando se vaya gastando nuestro color azul de acabado, no nos vamos a poder dar cuenta y en vez de estar haciendo un mantenimiento preventivo que puede ser muy barato y muy rápido, tendremos que ya ir a un correctivo que son caros y demoran un montón, porque nos vamos a dar cuenta cuando ya nuestro acero esté dañado y entonces tengamos que soldar o cambiar esa pieza. Entonces, mi última recomendación aquí es a volver a pensar en las pinturas de mantenimiento industrial como sistemas y que esos sistemas volvemos a trabajar en colores, ¿no? Un color para nuestro sistema de imprimación, un color para nuestro sistema de capa anticorrosiva o capa de sacrificio o capa de relleno y un color de acabado. Eso nos va a asegurar que podamos ofrecer garantías con respecto al acero de 20, 25 años, porque ustedes entenderán que cuando uno da un sistema de protección para el acero de 20, 25 años, durante ese lapso tiene que haber procesos de mantenimientos preventivos. Pero ya esos mantenimientos preventivos son muy, muy fáciles y muy baratos porque simplemente se le da el mantenimiento a la capa de acabado. Pero eso es, repito, cuando nos damos cuenta de ese desgaste natural, ¿no? Entonces, hasta ahí quería yo comentar estos 5 puntos, que los vuelvo a repetir para que quede muy claro y no digan que no dimos las respuestas a las preguntas y los puedan visitar. Concluyo comentando, Carlos, el primero en la definición de lo que es corrosión y lo que es oxidación son
términos diferentes, no es lo mismo. La oxidación es uno de los procesos por los cuales se produce la corrosión en cualquier elemento, ¿ok? Incluso como hemos visto en la primera gráfica, la corrosión se puede dar hasta en elementos orgánicos, como vimos en la manzana, ¿no? La oxidación, ¿ok? El segundo punto importante que debemos recordar es de que existen pinturas. ¿Perdón? ¿Me fui? No, si está bien, Perdón. El segundo punto importante que quisiera darlo ya de conclusión para no quitarles mucho tiempo es de que los sistemas hay sistemas de pinturas que invirtiendo un poquito más de dinero podemos lograr muchos años de trabajo de mantenimiento de correctivos, ¿no? Y me voy a saltar dos, pero el último que hemos hablado, que volvamos a las definiciones de pensar en las pinturas como un sistema, pero pensar en las pinturas como un elemento de protección, no como un elemento decorativo, que sí los tiene porque queda bonito, es bonito. Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que se llama el Isalnox Forja, que la pintura te deja un aspecto del acero, pero el forjado, el antiguo. Te deja una textura muy bonita. Fue uno de los primeros productos que trajimos a Lima, principalmente, pero la verdad es que el producto no pegó, pero justamente por una cuestión estética, porque la gente creía de que como esto terminaba medio forja y como en Lima no llueve, entonces se iba a quedar impregnado el polvo, ¿no? Repito, verán que casi todos los casos en el cual no se elige correctamente una pintura es porque tenemos en nuestra cabeza el concepto de que la pintura debe ser un tema decorativo y eso no es lo que debe tocar, ¿no? Hasta ahí, Carlos. No sé si me excedí en el tiempo. Para nada, no, para nada. Excelente, estimado Fernando. Yo creo que realmente, justamente conversamos ahí con Walter a la interna de que hay muy buenos comentarios sobre el tema en sí y también cómo es que has tocado el tema, la forma tan didáctica, tan dinámica, de cómo nos has explicado lo que es la oxidación, la corrosión y cómo tenemos hoy en día los sistemas que debemos de pensar justamente no en el tema de aplicar una pintura por un tema decorativo, sino que estamos aplicando un sistema de protección de la estructura metálica. Eso es. Excelente. Muy bien. 20, Carlos. Para reforzar a nuestros amigos que desde hoy en día empiezan a pensar en ese sentido cuando estamos hablando de la protección y la pintura y tener esa consideración cuando argumentemos el tema de la protección a la estructura metálica, ¿no es así? Porque también es un tema de esto, del argumento, cómo podemos hacer que nuestro trabajo quede bien, ¿no? Así argumentando hacia el cliente ese detalle de importancia, ¿no? Fernando, te agradezco, ya están los líneas del concurso, está el línea del certificado. El certificado, acá, como bien dijo Fernando, ahí le ha lanzado algunas preguntitas de forma sutil, ha dado las respuestas también. Espero que hayan estado atentos porque justamente para obtener el certificado se requiere responder 5 preguntas con respuestas alternativas. Como mínimo tienen que responder de forma correcta 3 de ellas para que puedan recibir su certificado a sus correos electrónicos. Recomendaciones, lean bien, tómense su tiempo, recuerden la capacitación que se ha brindado, escriban de forma correcta sus nombres y apellidos, cómo quieren que salga rotulado su certificado y coloquen de forma correcta su correo electrónico para que les llegue a la brevedad su certificado. Y ahí están justamente, Fernando, los datos de Isabel, a ver si los comentas un poquito, por favor. Sí, bueno, en Lima estamos en la avenida Jaime Prado, en un lugar muy céntrico cerca al terminal de bus de Cruz del Sur y exclusiva. Y también Quiñones, si es que no me equivoco, ¿no? El Puente Quiñones, exactamente. Ahí tenemos la oficina, la primera oficina en el Perú y la principal actualmente. Y bueno, acá te han puesto la dirección de Naranjal, también en la parte de Lima Norte, pero también tenemos ya presencia en Arequipa a través de distribuidores independientes, pero que van de la mano con Izabal, y en Cusco, ¿no? Y pronto tendremos noticias para nuestros vecinos del norte, que también estaremos haciendo una visita por el Ecuador. Perfecto. Y justamente están ahí los números del WhatsApp para
cualquier consulta. Y sobre el catálogo me indicaron de que escriban automáticamente en estos momentos, caramba, ¿cómo se llama? Dame un segundito. Coloquen Michi, catálogo Izabal para que se los podamos enviar a su Facebook sin ninguna dificultad. Repito, coloquen el Michi, catálogo Izabal para que les enviemos el catálogo de Izabal que justamente Fernando nos ha compartido esta noche para todos nuestros amigos que han recibido esta capacitación. Ahora sí, Fernando, vámonos con las preguntitas. He anotado algunas preguntitas bastante interesantes. Estimados amigos, si tienen alguna consulta más, escríbanos en los comentarios y te lanzo la primera pregunta, estimado Fernando. A ver. Sí. Algo que me pareció interesante, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la pintura? Bien. A ver, depende del sistema que hayamos elegido. Ahí vimos unos cuadros que veíamos, depende a la abrasión, depende también al espesor de pintura que vamos a utilizar, pero como les venía comentando, nosotros tenemos sistemas que van desde los 5 años hasta los 25 años con respecto al acero en la protección anticorrosiva. Ahí la variable sería, ¿cuáles serían las variables para que se pueda dar lo que tú mencionas, de 5 a 25 años? Mira, en primer lugar, un sistema completo que incluye, por ejemplo, si estamos buscando el mayor tiempo, tenemos que pensar en un sistema que nos permita un anclado, el mejor tipo de anclaje, un sistema que nos permita una capa barrera de alto espesor y un sistema que permita un acabado que proteja a su vez toda la capa barrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, como verán en los cuadros del catálogo, nosotros tenemos sistemas que tienen un espesor de, si no me equivoco, de 14 a 16 mils, que tiene garantías superiores a los 15 años, con 15 mil de espesor. Entonces, yo creo que fácil, si tenemos que dar una respuesta fácil con un sistema mínimo, con sistema, no con pintura, porque le decía que no existe una pintura que podamos pintar, así sean 2 manos y podemos asegurar siquiera 5 años, no. Y como Izabal da garantías desde 5 años, nosotros hablamos de sistemas que tienen 12, 13 mil de espesor, más o menos unos en milímetros, menos de medio milímetro, y damos sistemas de 10 años de garantía. Perfecto. Acá hay otra pregunta que me pareció interesante, es ¿cuál es la diferencia entre epoxi y pintura? Ya, a ver, les comentaba también en la inducción de que les hablaba de oxidación, ¿no? Y les hablaba de algunos procesos termodinámicos que son definiciones que en realidad nos la comentaron en el colegio. Y de la misma manera, el epoxi en realidad es un tipo de cadena química. Es como cuando oímos hablar también de la pintura uretano. El uretano o el poliuretano, que no es más que varios uretanos, o sea, poliuretano significa varias cadenas de cadenas químicas. Cuando hablo de cadenas, que son cadenas químicas, ustedes recordarán cuando estábamos en el colegio que había unas cadenas que tenían muchos OHs, ¿no? En la cadena, entonces dependiendo de qué tipo de enlace tengan esas cadenas, se le identifican como cadenas epoxi, como cadenas poliuretano. De ahí viene el nombre de las pinturas, pero no porque una pintura sea uretano, no, sino que el tipo de cadena que forma esa película es de una cadena poliuretano. Entonces, hablar de pintura, sí, habría sido interesante incluir, perdón, déjenme prender aquí que se me pegan ahí. Con la batería, ¿ah? Ya está. Habría sido interesante incluir también la definición de pintura, porque por ahí también viene las confusiones, porque normalmente cuando a nosotros se nos viene, escuchamos la palabra pintura, pensamos en un cuadro de Leonardo da Vinci, un cuadro de Botero, ¿no? Por eso es que siempre terminamos pensando que la pintura es un ente decorativo. Por ahí viene un poquito la confusión, ¿no? Pero pintura, en el caso nuestro, es una película
que nos ayuda a la protección, en este caso, repito, del acero, pero en realidad yo puedo proteger sustratos como la madera, como el cemento, como la piedra, en este caso es el acero, pero pintura para nosotros vendría a ser una película o una capa que nos ayude a la protección de nuestro sustrato. Eso es pintura. Y epoxi, como le digo, son la definición sencilla de cadena química, nada más. Acá hay una pregunta que justamente la acaban de hacer es, para elementos mecánicos con movimiento cíclico, ¿qué tipo de pintura se puede recomendar? Bueno, en realidad, miren, ustedes, a ver, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver que a veces cuando choca un auto, llevamos a reparar la chapa o la plancha metálica del auto. Sería, Viene, ¿no? Viene, aquí en el Perú le decimos, viene el planchador, no sé cómo le dirán en otros lugares, viene el planchador y comienza a hacer el planchado, lo comienza a regular. Y después le agrega una especie bueno, lo normal es que primero le agregue el anticorrosivo, pero aquí primero se le agrega la masilla, ¿no? Le agrega una masilla para corregir esas huellas del impacto que va corrigiendo el hierro, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo te podría decir? Repíteme la pregunta, a ver, Carlos, para ver cómo te la respondo. Repíteme la pregunta. Fíjate, acá la pregunta es la siguiente, dice, para elementos mecánicos con movimiento cíclico, Vale. ¿qué tipo de recubrimiento se recomienda? Ok, vale. Sí, sí. Me fui al ejemplo del auto porque muchas veces vemos que cuando después vuelven a chocar el auto, toda la pintura termina saliéndose en pedacitos, ¿no? En cambio, cuando ustedes ven que es un auto nuevo, lo pueden abollar el auto, pero la pintura no termina despostillándose. Y eso se debe justamente al poder de humectación que tiene los distintos tipos de resina. Entonces, si yo tengo una estructura que está en un lugar sísmico y esta pintura ha sido bien preparada y bien pintada, eso así se mueva lo que se mueva, o como el ejemplo que quería dar con el auto, que así eso se destroce, va a quedar la pintura destruida, o sea, va a quedar podría terminar el acero colapsado, pero pintado debidamente, como el coche. Por eso me estaba yendo el ejemplo del auto, ¿no? Si nosotros utilizamos una pintura de alta humectación, que justamente quiere decir eso, que pegue bien, al final eso se puede mover un montón y no se va a salir con respecto a la adherencia. Ahora, con respecto a las propiedades mecánicas que ofrece el acero, las pinturas no contribuyen ni tampoco degeneran las características mecánicas de un acero. O en el suelo nos pasa mucho eso, ¿no? Que la gente a veces viene y nos pide una pintura para suelos y nos dice, quiero una pintura, pero yo voy a tener un valor de compresión de 400 kilogramos fuerza. Y entonces nosotros terminamos diciéndole la verdad, como siempre tratamos, y le decimos, no, pero nosotros no damos esas características. Esa característica de compresión las da el suelo. En el acero igual. En el acero los valores de tracción, flexión que pueda tener el acero son propios del acero. La pintura como tal tiene valores mucho más altos, principalmente de flexión que el acero, y por ende así eso se quiebre, se palanquee, no se debería, ¿no? Una pintura de calidad como Isabel no se va a salir, no se va a salir. Hay otra pregunta bastante interesante, estimado Fernando. Sí. Dice, ¿qué tanto influye el sol en la aplicación de una pintura? Porque el comentario es el siguiente, ¿no? En Ecuador dice que no es que calienten, sino pintan con la estructura metálica expuesta al sol. Lo que me indica acá que el metal está bastante caliente, ¿no? A temperatura ambiente, pero en Ecuador entiendo que es mayor calor, y lo pintan justamente en ese sentido para que pueda tener una mejor adherencia. La pregunta es, ¿qué tanto influye el sol en la aplicación de las pinturas? Ya, mira, voy a apuntar aquí, mira, a ver, eso sí, ese es otro problema de definición que tenemos. Ustedes habrán visto en las distintas fichas técnicas de los productos epoxi principalmente, que casi todas las fichas técnicas dictan no aplicar con una temperatura del soporte mayor a 30 grados centígrados. ¿Y qué pasa aquí? Que a veces, o en Ecuador, o incluso en Lima,
En verano decimos, ¿qué temperatura tengo? 28 grados, milímetro. Bueno, sí se puede pintar. No, cuidado. Ahí estamos hablando de la temperatura del soporte, en este caso de nuestro acero que vamos a pintar. Ustedes saben de que si al acero le cae el sol directo en Lima a 28 grados, si ustedes toman la temperatura de ese acero, no está a 28 grados, ese probablemente esté a 35 o 40 grados. Ustedes, con el mismo ejemplo del auto, ustedes pongan su auto en un día de verano, podemos estar en la calle a 30 grados, y hay momentos que sobre ese auto pueden freír un huevo ahí. Eso puede llegar a 50 grados de temperatura, porque el valor que ponen en las fichas técnicas de lo que indica la temperatura es la temperatura del soporte. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, nosotros vamos a colocar una pintura para generar una barrera. Si nosotros comenzamos a pintar con más de 30 grados, lo normal es que esa pintura comience a ebullecer y en ese proceso va a dejar unos microporos y esos microporos va a hacer que el oxígeno entre a nuestro soporte, escúchese acero, y lo comience a oxidar. Por ende, es muy, muy importante no pintar con temperaturas de soporte mayor en el acero mayor a 30 grados. Eso lo van a encontrar en todas las fichas técnicas de pinturas epóxicas, lo van a encontrar. Y si es una pintura epóxica de mayor cantidad de sólidos, peor, porque ya no solo se va a formar unos huequitos, se le van a formar como globitos, cientos de globitos, porque no va a permitir que la pintura se extienda correctamente y se van a formar esos globitos que reventarán y dejarán un cráter ahí, que por ese cráter, que a veces es imperceptible, pasará todo el oxígeno y a corroerse el acero. Y así sean aceros Arequipa, se va a corroer. Perfecto, estimado Fernando. Ahora sí, Fernando, a nombre de Aceros Arequipa y de todos nuestros amigos que nos siguen, hemos tenido una muy buena asistencia de participantes activos esta noche. Te agradezco a ti, Fernando, y a lo que es Pinturas Izabal Perú. Muchísimas gracias por tu participación. Estaremos coordinando de repente para una capacitación presencial para que puedas hacer alguna demostración en la aplicación y mostrar las bondades Encantado. y los beneficios de Izabal Perú. Fernando, Encantado, Carlos. nuevamente te deseo las redes en estos momentos para que te puedas despedir de todos nuestros amigos que nos han seguido esta noche. Primero, gracias a Ceros Arequipa, Carlos, a ti por esta ya segunda oportunidad que tenemos de participar con ustedes en estos cursos y en estas capacitaciones. Para mí es muy grato y satisfactorio, es un mundo que me fascina, voy muchos años ya en esto, ya pienso jubilarme también en un momento en esto y entonces quedo a su disposición ahí en los datos de la empresa y Carlos, cuando tú me digas, estamos nuevamente con Aceros Arequipa. Gracias nuevamente. Perfecto. Perfecto, Fernando. Un gusto tenerte y muchísimas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Cuídate Hasta mucho. luego, gracias a ustedes. Nos vemos, cuídate. Ahora sí, estimados amigos, entramos justamente a lo que es el sorteo y tenemos acá algunos pequeños comentarios antes de iniciar. El link de de la Academia del Acero para el certificado, si bien es cierto, está fijo en la pantalla en estos momentos, pero también tienen que darle clic en la parte de los comentarios para que puedan acceder. Lo que está en la pantalla es una imagen, lo que está en los comentarios sí está pegado como link, como enlace para que puedan acceder a lo que es la Academia del Acero, puedan resolver las 5 preguntas, son preguntas para marcar la respuesta y de esa manera, si responden de forma correcta 3 de ellas, van a poder acceder al certificado que se entrega de forma virtual a sus correos electrónicos. Las recomendaciones son nombres de apellidos como gusten, en minúsculas, mayúsculas o todas mayúsculas y coloquen de forma correcta su correo electrónico. Ahora sí, tenemos en pantalla justamente lo que son las personas que se han inscrito al concurso. Espero que hayan colocado sus nombres y apellidos de forma correcta. Y ¿qué es lo que vamos a tener esta noche de sorteo? Vamos a tener 5 mandiles de cuero, 5 overoles de trabajo y una máscara de soldar fotosensible ESAB Smart A20.
Nuevamente repito, 5 mandiles de cuero, 5 overoles de trabajo y una máscara de solar. En total son 11 ganadores y los 5 primeros se llevan su mandil de cuero, del 6 al 10 se llevan su overol de trabajo y el número 11 se lleva su máscara de soldar. Ahora sí, estimado Walter, dale clic por favor a confirmar y vámonos para el sorteo. Muy bien, cuenta regresiva. 3, 2, 1 y ahí están nuestros felices ganadores. Del 1 al 5 su mandil de cuero. Heriberto Chacalyaza Arias, Ronald Acero Castillo, Jennifer Maguiña Medina, Luis Alberto Chamorro Ramos, Rubén Edgar Palomino Isidro. Ellos se ganan su mandil de cuero. Del 6 al 10 van a ganar su overol de trabajo. Eric Andrés Santos Quispe, Edwin Chuquitaipe Quispe, José Manuel Verastián Alegría y Juan Carlos de la Cruz Santos. Y el último es César Federico García Rodríguez. Esos son los ganadores de overol, ¿correcto? Y nuevamente el último ganador de lo que sería la máscara de solar es Clemente Valencia Rivera. Así es, son nuestros 11 ganadores. Nuevamente, del 1 al 5, su mandil de cuero. Heriberto Chacaliaza Arias, Ronald Acero Castillo, Jennifer Maguiña Medina, Heriberto Chamorro Ramos, Rubén Edgar Palomino Isidro, se ganaron su mandil de cuero. Del 6 al 10, su overol de trabajo de Aceros Arequipa. Eric Andrés Santos Quispe, Edwin Chuquitaipe Quispe, José Manuel Verastián Alegría, Juan Carlos de la Cruz Santos y César Federico García Rodríguez. Ellos tienen su overol de trabajo. Y el amigo, el número 11, Clemente Valencia Rivera, gana su máscara de soldar. Así es, estimados amigos, ¿sí? Y ahí está, veo en estos momentos que se encuentra ahí lo que es el link del certificado. Ahí pueden darle clic sin ningún problema para que puedan hacer a lo que es la Academia del Acero, resolver las 5 preguntas. Como mínimo tienen que responder de forma correcta 3 de ellas y van a recibir su certificado. Así es, estimados amigos. La próxima semana acá en el Perú estamos celebrando lo que es la Semana de la Educación Técnica. En los distintos colegios técnicos del Perú se está celebrando esta semana con distintas actividades, expoferias, ferias tecnológicas de las distintas ramas de lo que es el área técnica, ebanistería, soldadura, carpintería metálica. ¿Qué más tenemos hoy en día? Mecánica de producción, artes industriales, etcétera, electricidad, electrónica. Un fuerte abrazo a todos mis colegas profesores de educación técnica que se está celebrando esta semana, y especialmente para nuestros amigos del Colegio José Olaya Balandra y la Universidad Nacional de Educación. Un fuerte abrazo, y justamente eso me lleva a recordarles que vamos a estar en la Cantuta, Universidad Nacional de Educación. Vamos a estar este martes 24 y miércoles 25 de 4 a 8 de la noche. Tenemos grandes invitados, vamos a estar con distintas empresas participando de esta capacitación gratuita de forma presencial. Entonces, dicho eso, estimados amigos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, muchas bendiciones y hasta la próxima capacitación. No dejen de participar justamente en estas capacitaciones. Si quieren volver a retomar esta capacitación, entren al canal de YouTube de Aceros Arequipa, van a poder visualizar la infinidad de capacitaciones que tenemos, tanto en carpintería metálica, el tema de la construcción, y también lo que es para los ingenieros civiles en el tema de la construcción industrial. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídense mucho. ¿No?